parte de la solución es hacer una casa, digamos, que no perturbe el lugar. Aquí está el río San Francisco, Guadalupe, Monserrate. Acá está el valle del río Teusacá, que discurre hacia el norte y va y se encuentra en Tominé con el río Bogotá, y acá está la casita. La casa se posa sobre un par de núcleos en mampostería y es una construcción liviana. Está hecha en una modulación de 1,04 m en postecitos de madera de abarco, en unos módulos preensamblados que simplemente los izamos y la casa estuvo en pie rápidamente, en 15 días se armó. Entonces, digamos, en un sitio tan lluvioso, húmedo, complejo, hacer una instalación, digamos, ligera sobre el paisaje, pues fue práctico, y también es muy oportuno que la casa no irrumpa en el terreno, no lo dañe. En este tiempo lo que hemos hecho es simplemente tratar de tocarlo menos y dejar que las especies vayan haciendo, sobre todo el chus que ha ido tomando campo. Los encenillos están más saludables, hay algunos alisos que salvan las quebradas, y el bosque se ha ido regenerando sin que lo intervengamos mucho. La decisión de haber hecho estas casas como unas pequeñas estructuras en una reserva forestal eran todo un manifiesto. La forma ligera de agruparse en el paisaje de manera concentrada, liberando la mayor área posible y haciéndolo de una forma, digamos, ligera y sutil sobre el paisaje, no haciendo cercas y dejando que la naturaleza crezca, debería poder ser una forma de preservar el paisaje. El clima aquí es distinto al que hace en la ciudad. Generalmente es más lluvioso y húmedo, y por lo mismo la forma de construir primero tenía que ser veloz, y también porque construir acá es muy difícil. Hacer una casa de montaje rápido era esencial eh, para el tema del clima. La casa es compacta, lo que le permite conservar muy bien la temperatura. La chimenea está al centro, lo cual genera, digamos, que irradie calor para todos sitios, como las estufas antiguas, y digamos, ese esquema permite mantener la temperatura bien, y la casa, al estar levantada, es muy seca, entonces el confort lo produce sobre todo el aire seco. Sabíamos que una casa bien orientada, soleada por todas sus caras, era deseable, que tener la chimenea al centro era una buena cosa. Nosotros, digamos, por el tema de la lluvia, el alero era importante, preservar la madera por los mismos aleros, hacer estas separación del suelo con una estructura de mampostería que a la larga son unas buenas botas y sombrero, decíamos, permiten salvaguardar la madera y mantenerla seca para que se conserve. Entonces tenemos botas, sombrero y pues el manejo del agua, lluvia. La escasez ayuda a tomar decisiones más adecuadas. Teníamos unos recursos eh, no limitados, inexistentes. Entonces tuvimos que hacer lo más acotado posible, y llegamos a esta solución que, como hablábamos antes, es un desarrollo muy pequeñito. Es una casa que tiene 7 metros de largo por 4 metros de ancho. Son eh, 40 metros cuadrados, 28 metros cuadrados en planta, lo cual es, pues, digamos, ya clasificamos a las microviviendas que hacen hoy en los apartamentos en la ciudad. La relación con el exterior hace que realmente uno nunca sienta como que está apretado en un espacio, y hasta que sobre la misma área.